tardes a todos. Continuamos con el dictado del nuevo Código Civil y Comercial. En esta ocasión se va a dictar la clase segunda del módulo 3, Hechos y Actos Jurídicos, y el disertante es el doctor Juan Pablo Mares, que es abogado y profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Civil, parte general de la Universidad Católica de Salta, Delegación San Miguel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a desarrollar estos temas, que son muchos temas para tratar en poco tiempo. Son temas, además, los hechos y actos jurídicos, temas a lo mejor demasiado teóricos, de poca implicancia práctica, salvo el caso de los instrumentos públicos y privados y el tema de las nulidades. Entonces vamos a hacer mayor hincapié en esos temas. No obstante, me parece importante, interesante repasar todos los temas que aparecen en el módulo, y vamos a ir señalando las diferencias que puedan ir apareciendo. Lo primero que vamos a ver, y que me parece importante, es una diferencia metodológica. La diferencia metodológica, por lo menos a mí, lo primero que me hace ruido es esto de no encontrar las cosas en el nuevo código. Estamos acostumbrados a ubicarla en el artículo más o menos tal, en el libro tal. Se nos hace difícil. Entonces, por eso quiero hacer esta referencia puntual a esta cuestión metodológica. Este tema de los hechos y actos jurídicos es lo que nosotros vimos en Derecho Civil 1, Civil Parte General, elementos del Derecho Civil, como sea en el plan de estudios de la carrera donde estudiamos. Y prácticamente o fundamentalmente trabaja los temas básicos de la relación jurídica. Los sujetos de la relación jurídica, todo el tema de las personas, principio y fin de la existencia, los atributos, los tipos de personas. El objeto de los actos jurídicos, y ahí entramos en el tema de los bienes y las cosas, y la causa de los hechos jurídicos, de las relaciones jurídicas, donde entramos en el tema de los hechos jurídicos, que es lo que nos ocupa hoy. Si lo buscábamos en el Código de Vélez, esto estaba desparramado en distintos libros. El sujeto estaba, todo lo relacionado a las personas estaba en el libro primero. En relación al objeto había que ir al libro tercero, que se refería a los derechos reales, y al principio tenía referencias a los bienes y a las cosas. Y la causa, o sea, los hechos y actos jurídicos, aparecía regulado en el libro segundo de las obligaciones, con posterioridad a la regulación de las obligaciones. O sea, estaba evidentemente mal ubicado. En el nuevo Código Civil y Comercial, todos estos elementos son los que integran el libro primero. O sea que con esta referencia de la relación jurídica y sus tres elementos, persona, bienes y cosas, hechos y actos jurídicos, en el libro primero van a encontrar todos estos temas. Digo esto al solo efecto de facilitar la ubicación de los distintos temas en el Código Civil. Para eso nos sirve el método. Bien, entramos ya en tema, el hecho jurídico. El Código Civil y Comercial nuevo sigue regulando todos estos temas y prácticamente sin diferencias con el Código de Vélez Sarsfield. Sí, lo que vamos a encontrar es una mucha mejor técnica legislativa, como si estuvieran depurados los distintos artículos y dispuestos de una manera bastante más ordenada y bastante más amigable. Pero no hay grandes diferencias sustanciales.
En relación al hecho jurídico, el hecho jurídico, recuerdan que todo hecho, el Código Civil definía susceptible de producir efectos jurídicos. Esta susceptibilidad, o sea, bastaba que el hecho fuera capaz de producir un efecto jurídico para que sea considerado jurídico y por tanto relevante para el derecho. El nuevo Código Civil elimina esta susceptibilidad, sino que hoy el hecho jurídico tiene que producir efectos jurídicos para ser considerado jurídico. No basta la mera susceptibilidad o potencialidad de producir. Y lo otro que modifica es la definición de lo que son los efectos jurídicos. Vélez decía que los efectos jurídicos son la adquisición, modificación, transmisión, extinción de derechos y obligaciones. El nuevo código, siempre que hable de efectos jurídicos, va a hablar de crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Con lo cual creo que engloba mucho mejor lo que el efecto jurídico es. Después define o distingue también con mayor precisión el simple hecho lícito, acto lícito, de lo que es un acto jurídico. El acto jurídico era todo acto lícito, que tenía voluntario, que tenía por efecto producir, como intención producir efectos jurídicos. El simple acto lícito lo que no tiene es esa intención de la persona de producir ese efecto lícito. Por ejemplo, si salimos a pescar en el fin de semana y efectivamente pescamos, estamos en presencia de un simple acto lícito. Adquirir el dominio de aquella pieza que pesqué, pero obviamente mi intención no era la de crear un efecto jurídico, sino que era la de pasar un buen fin de semana. Si salgo a pescar en un buque factoría, voy a comercializar el pescado, evidentemente estoy en presencia de un acto jurídico, porque mi intención es efectivamente la de producir los efectos jurídicos. Para entrar en el concepto de acto jurídico dijimos que era necesario que el acto fuera voluntario. Y entramos en la teoría de los actos voluntarios y vamos a ver que también sin muchas diferencias con lo que establecía el Código de Vélez. Para que un acto sea voluntario, el Código de Vélez exigía condiciones internas y condiciones externas. Dentro de las condiciones internas estaban la intención, el discernimiento y la libertad, mientras que como condiciones externas lo que se requería era esa manifestación o expresión de la voluntad, del querer interno de la gente. Para el nuevo Código Civil y Comercial, este esquema aparece exactamente igual. Exige las mismas condiciones internas y externas. Lo que difiere es lo que considera un acto involuntario. En principio, el acto involuntario es cuando falten cualquiera de estas tres condiciones, o sea, que falte la intención, falte el discernimiento, falte la libertad. No obstante, el Código Civil especifica que es acto involuntario por falta de discernimiento los actos lícitos que son producidos por menores de 14 años, los ilícitos producidos por menores de 10 años, los actos realizados por dementes o por aquellos que están privados de razón, aunque sea temporariamente. Hablado después de los actos involuntarios por falta de intención, y ahí incluíamos al error y al dolo, y establecía claramente que la consecuencia de que un acto sea involuntario es que no produce obligación alguna, o sea que en principio no tiene efectos jurídicos. El nuevo Código Civil y Comercial cambia este esquema, simplemente regula
el acto involuntario por falta de discernimiento, modifica la edad, en el caso de los actos lícitos, es para menores de 13 años, no de 14, los ilícitos mantiene la edad de 10 años y sintetiza lo que antes hablaba de demencia o los privados de razón en que esté privado de razón al momento de realizarlo, independientemente de si es una enfermedad que priva de razón permanente o es una situación ocasional. Se eliminan entonces los dementes y con ello la cuestión de los intervalos lúcidos, que daba mucho dolor de cabeza definir cuándo era un intervalo lúcido, sobre todo probar. Hasta aquí hablábamos de las condiciones internas. Vamos ahora a las condiciones externas, que es el tema de la manifestación de la voluntad. La voluntad tiene que ser exteriorizada. Fundamental que se exteriorice, mientras no es exteriorizada, el acto en realidad no sabemos qué es. Bien, el nuevo código elimina todas las clasificaciones que hacía Vélez en función de la manifestación de la voluntad. Hablaba de manifestaciones formales, no formales, expresas, tácitas, negativa, positiva. Simplemente van a quedar la clasificación en manifestaciones expresas y manifestaciones tácitas de la voluntad. Es expresa, igual que en el código de Vélez, cuando es expresada de manera oral, cuando es expresada en manera escrita, cuando se expresa por signos inequívocos, no hay dudas sobre cuál es la voluntad de la persona, o por la ejecución de un hecho natural, o sea, hay un principio de ejecución que nos permite conocer a ciencia cierta la voluntad o el querer interno de la persona. En relación a la manifestación tácita de la voluntad, esto en el código de Vélez había una cierta nebulosa. El código de Vélez decía: cuando resulta de aquellos actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad. Si leemos Borda dice, pero a ver, si lo conozco con certidumbre son signos inequívocos. Si leemos a Cifuentes dice, pero eventualmente sería el silencio, pero el silencio no es manifestación de la voluntad. Entonces, siempre quedó esta expresión tácita de la voluntad como algo no muy claro y muy discutido, por lo menos en la doctrina. Francamente, si leemos el texto del nuevo Código Civil y Comercial, no ha variado demasiado su texto, con lo cual, a mi juicio, si me permiten, siguen las mismas dificultades. La manifestación puede ser tácita de la voluntad siempre que la ley o la convención de partes no exija una manifestación expresa. Y el tema del silencio como manifestación de la voluntad se sostiene en la regla de que el que calla no otorga. El silencio no es manifestación de voluntad. No hay ni aceptación ni negación de ninguna cosa que se nos haya propuesto. Esta regla del Código Civil de Vélez sigue tal cual en el nuevo Código Civil. Tiene excepciones. Las excepciones sí varían cuando hay obligación de expedirse por ley. En el típico caso cuando necesitan a reconocer una firma. Si no la reconozco, está reconocida la firma como he manifestado, mi silencio manifestó la voluntad en positivo. Agrega el nuevo código por la voluntad de las partes. Si las partes acuerdan que el silencio va a implicar una manifestación de voluntad en un sentido determinado, el silencio, entonces hay manifestación de voluntad. Por los usos y las prácticas del lugar donde se celebra el acto, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes, esto se mantiene el mismo texto que aparecía ya en el Código Civil. Hay una discusión doctrinaria sobre qué prevalece en caso de discordancia entre el querer interno de la gente
y la declaración de voluntad expresada. ¿Qué es lo que tiene que prevalecer? Hay una discusión doctrinaria, si leen Borda y Llambías van a ver que tienen posturas radicalmente distintas. Borda fue muy crítico del sistema del Código Civil, porque Vélez claramente le da prevalencia al querer interno de la gente, sigue la doctrina francesa, mientras que Borda se apoya en la doctrina alemana, donde es relevante la voluntad declarada. Lo otro, dice, crearía inseguridad jurídica. Podríamos celebrar un contrato, instrumentarlo de alguna manera y después discutir esa instrumentación. Sin embargo, el Código Civil y Comercial mantiene la prevalencia del querer interno de la gente. ¿De dónde sacamos estos elementos, esta conclusión? Primero, porque mantiene la intención como un elemento indispensable de los actos voluntarios. En segundo lugar, porque acepta los vicios de la voluntad. Aparece regulado el error, el dolo y la violencia. Si le daríamos preeminencia a la declaración o a la manifestación de la voluntad, estos vicios no tendrían razón de ser. Estaríamos a la manifestación de la voluntad y no al querer interno de la gente. Y el nuevo Código Civil y Comercial admite además el error en la declaración de la voluntad como vicio de la voluntad misma. O sea, no ya el error en la voluntad, sino en la declaración, en la manifestación de la voluntad. Con lo cual, sí. ¿Eso está disperso en el código? No, ahora lo vamos a ver. Acá simplemente les estoy haciendo esta referencia, vamos a ir viendo cada tema puntual. Bien, este era el esquema del Código de Vélez. Cada una de las tres elementos o requisitos internos de la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad, tenían causas optativas que viciaban esta voluntad. Al viciar uno de los elementos internos, viciaba la voluntad. En el caso del discernimiento, aparecía viciado por la minoridad o aparecía viciado por la insanidad. En el caso de la intención, por error, por el dolo, y en el caso de la libertad, aparecía viciado por la violencia. En el nuevo Código Civil y Comercial, este esquema aparece también exactamente igual. No hay grandes modificaciones. Vamos a ver entonces y ahora estas causas optativas de la voluntad. Las causas optativas del discernimiento habrán visto ya en la clase de capacidad cómo funciona hoy el sistema de hoy va a funcionar con el nuevo Código Civil y Comercial, el esquema de la capacidad. Nosotros nos vamos a detener en los otros elementos, en el error y el dolo, que vician la intención de la persona, y en la violencia, que vicia la libertad. Si comparamos el error como vicio de la voluntad con el esquema de Vélez, nos vamos a encontrar con estas diferencias. La primera es que elimina, Vélez hablaba del error y la ignorancia como dos elementos distintos, aunque después a los efectos era lo mismo. El nuevo Código Civil elimina esta diferencia, hablamos solamente del error. Elimina el requisito de la inexcusabilidad. Para que el error sea válido como vicio de la voluntad, tenía que ser un error excusable. El código definía, tiene que haber razón para errar, no cualquier error era suficiente para producir el vicio de la voluntad y por su consecuencia la nulidad del acto. Sin embargo, incorpora el requisito de la reconocibilidad. El error tiene que ser reconocido o debió haber sido reconocido por aquella parte que no incurrió en error, o sea, a quien va dirigido
el acto. Permite además la confirmación del acto. Esto no estaba previsto en el código de Vélez. Permite la confirmación del acto si la persona la parte que no ha incurrido en error, resuelve cumplirlo en función de lo que la persona que erró había querido o había sido su intención. Y finalmente solo admite como causa de nulidad el error esencial de hecho. No admite el error del derecho. En el Código Civil de Vélez aparecen algunas excepciones, tampoco lo admite, pero aparecían algunas excepciones. Para que este error pueda ser considerado esencial y por lo tanto viciar la voluntad implicará la nulidad del acto. Este esquema aparecía en el Código Civil de Vélez bastante desordenado, era difícil ordenarlo, sistematizarlo. Acá aparece todo en un mismo artículo. ¿Cuáles son los tipos de error que se admite o que admite el código como error esencial? Uno de los errores esenciales es el error en la naturaleza del acto. La naturaleza del acto es, por ejemplo, cuando creemos que estamos vendiendo y en realidad estamos donando. El error también es esencial cuando recae en el objeto del acto. Acá cuando habla de objeto habla no de la cosa en sí, sino del objeto, el bien o el hecho, la prestación en sí, que debía cumplirse. En la cualidad del acto, del objeto o la extensión del objeto, si es una suma diversa, tanto en el objeto como en la cualidad o extensión, siempre y cuando sean determinantes de la celebración del acto. ¿No está? La cualidad sustancial del bien objeto del contrato también se ha sido determinante. Y los motivos relevantes, personales, de las partes, esto lo vamos a ver cuando analicemos en un ratito la causa. Los motivos personales relevantes incorporados por las partes. En esto el código sigue la teoría que distingue la causa fin de los que son motivos personales de las partes. O sea, en una compraventa, ¿cuál es la causa fin? Y estoy queriendo recibir un precio en dinero a cambio de entregar un determinado bien. Los motivos determinantes son aquellos, por ejemplo, necesito el dinero para viajar a Europa. ¿Está? Si ese motivo determinante está incorporado en el acto, y vamos a ver qué dice el código y es relevante para las dos personas, entonces va a tener los efectos de la causa del acto, se va a equiparar a la causa del acto. Por lo tanto, si esta situación se da, el error en los motivos determinantes del acto va a incurrir o va a caer también en la característica del error esencial y por lo tanto podríamos plantear la nulidad del acto. Y finalmente el error en la persona, si la persona fuera determinante de la celebración del acto, son los contratos intuito persona, donde la prestación solo puede cumplirla esa persona y no otra. Bien. Como les dije antes, aparece lo que la doctrina llamaba el error ostativo o impropio. Ya no el error, solamente el error en la voluntad o en la intención propia de la persona, sino que el error puede recaer en la declaración de voluntad. Cuando lo que se incurre no es que yo estaba convencido de que compraba una cosa y estoy comprando otra en realidad, sino que estoy convencido de que quiero comprar esto, pero yo estoy errando
al declarar mi voluntad. ¿Se entiende la diferencia? Y el error en la transmisión de la voluntad, cuando la voluntad es transmitida a través de un nuncio, un mensajero, y aparece el teléfono descompuesto. Si probamos estas circunstancias, también puede incurrirse en error como vicio de la voluntad y por tanto obtener la nulidad del acto. Vamos bien hasta acá, voy muy rápido. Pasa que son muchos temas en poco tiempo. Bien, hablamos como la segunda causa optativa de la intención del dolo. Acá hablamos del dolo como vicio de la voluntad, no del dolo como intención de dañar. El Código de Vélez el nuevo Código Civil mantiene la definición de Vélez. El dolo lo define como toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para obtener una declaración de voluntad. O sea, hay una intención de que la otra parte me exprese una voluntad determinada y esa voluntad de alguna manera es forzada a través de maquinaciones, argucias, etcétera, etcétera. Para que el dolo sea causa optativa de la voluntad, se requiere que sea dolo esencial. El dolo es esencial si es determinante de la voluntad. Si no es determinante de la voluntad, entramos en el dolo incidental. Además tiene que ser un dolo grave, además tiene que causar un daño importante y no es aplicable en caso de dolo recíproco, o sea, ambas partes han incurrido en dolo y han hecho maquinaciones para obtener la voluntad de la otra. Toda esta descripción que les hago hasta acá es textual del Código de Vélez. No hay diferencias. En cuanto al dolo incidental, no anula el acto, pero si a raíz del dolo incidental la parte víctima del dolo es perjudicada, va a aparecer o a nacer la obligación de indemnizar. Si el dolo proviene de un tercero, no de una de las partes, entonces la consecuencia va a ser que el acto puede ser anulado, pero en caso de producirse daños a la parte víctima de dolo, si la otra parte es de mala fe, o sea, sabe que la voluntad fue expresada en virtud del dolo del tercero, entonces va a ser solidariamente responsable con el tercero por los daños y perjuicios que pudiera haberle ocasionado. Hasta acá, vuelvo a decir, sigue intacto, puesto de otra manera, escrito de otra manera, pero sigue intacto el esquema de Vélez. Bien, nos queda la violencia como vicio de la voluntad, optativa de la libertad de las partes o alguna de las partes. Mantiene la violencia tanto física como moral, como causa optativa. Mantiene la definición del Código de Vélez. Admite la violencia de un tercero con idéntica solución que acabamos de explicar en el caso de dolo. Y admite la reparación de daños y perjuicios, o sea, no solo la nulidad del acto, sino que de la nulidad se produjeran daños y perjuicios, nace la obligación de indemnizar. Bien, vamos ahora a ver el objeto de los actos jurídicos que aparecía regulado en el 953. El 953 pasa a ser el 279, en una redacción muy reducida, pero que a pesar de lo sintético prácticamente dice lo mismo. Mantiene el criterio negativo, esto es, no define qué es el objeto de los actos jurídicos ni qué es lo que puede ser, sino que lo que regula es aquello que no puede ser objeto de los actos jurídicos. Habla de las cosas, ya no habla que estén o no estén en el comercio, sino que dice que por motivo especial las leyes hayan prohibido que sean objeto de actos jurídicos.
En relación a los hechos, no pueden ser imposibles, no pueden ser prohibidos por la ley, no pueden ser contrarios a la moral, al orden público, ni pueden ser lesivos de derechos de terceros o de la dignidad humana. Esto es lo que introduce como novedoso el nuevo Código Civil. La otra novedad es que aparece la posibilidad de convalidar el acto que tenía un objeto prohibido, cuando está sujeto a condición suspensiva o a un plazo suspensivo, y desde que se celebra el acto hasta que se produce la condición, aquello que era imposible o estaba prohibido por la ley deja de ser imposible o deja de estar prohibido por la ley. En ese caso el acto se convalida y no pierde su eficacia. Y la otra cuestión que para mi modo de ver es importante, no aparece la declaración, el último parrafito que aparecía en el 953, que decía que si los actos se celebraban en contravención a todas estas disposiciones, iban a ser nulos. Este párrafo no aparece así expresa y categóricamente como lo establece el Código de Leyes. No obstante, no podemos dejar de ver que van a ser nulos. Cuando veamos las nulidades lo vamos a ver. Bien, el Código regula la causa de los actos jurídicos. En este mismo libro primero, y dentro de la regulación de los hechos y actos jurídicos. Para ver la causa nos teníamos que remitir al artículo 499, 500, 501 de las obligaciones. Ahora aparece regulado aquí dentro de los hechos y actos jurídicos. Queda consagrada entonces la causa como un elemento autónomo de los actos jurídicos. Aparece definida la causa como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad de las partes. O sea que claramente se está refiriendo a la causa fin. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Habla también de la causa impulsiva o móvil, así la refiere sobre todo Cifuentes, que habla muy claramente de estos temas. La causa impulsiva o móvil, que es lo que expliqué antes, los motivos personales que tienen las partes para celebrar determinado acto jurídico. Si estos motivos personales son parte del acto, o sea, las partes lo han introducido al acto, son lícitos y además son esenciales para ambas partes, entonces estas causas impulsivas móviles se introducen a la causa del acto, son relevantes. ¿Perdón? Sí. Si necesito viajar al exterior no es esencial para ambas partes, con lo cual, por más que aparezca expresado, no va a ser causa. Un caso, bueno, que yo viaje al exterior y de ese viaje al exterior cumpla con alguna prestación que me comprometo con la otra parte también, que le conviene a la otra parte. ¿Está? Podría ser. Y intento imaginar, o sea. Bien. En relación a la causa presunta y a la falsa causa, aparece también regulado aquí, referido a todo tipo de actos jurídicos, no solo en relación a las obligaciones, y los textos son exactamente igual que el 500 y el 501 del Código Civil, o sea que ahí no hay tampoco mayores modificaciones. Lo que sí aparece como novedoso, y esto tiene que ver, entiendo yo, porque el código es código civil y comercial, es el tema de la causa en los actos abstractos. Los actos abstractos son fundamentalmente los que aparecen, donde no aparece
la causa del acto, como por ejemplo en los cartulares al portador, un pagaré, un cheque al portador. No hay expresión de causa, no vamos a discutir la expresión de causa. Entonces, lo que aparece regulado en el código es que los temas de causa inexistente, falsa causa o causa ilícita no se van a discutir en este tipo de actos abstractos. ¿Está? Lo podemos discutir en todos los otros, pero en los actos abstractos no. Bien, y entramos en el tema de la forma y la prueba de los actos jurídicos, donde vamos a ver las novedades en relación a lo que llamábamos instrumentos públicos y privados. Lo que veo de leer las novedades es que lo que desaparece es la rigidez que tenía el Código Civil en función de el valor probatorio que tenían los instrumentos, sobre todo los privados firmados con firma reconocida, y abrir el juego para otro montón de tipos de documentos que vamos a emplear como prueba, que ya empezamos a emplear como prueba, pero en función de la regulación del Código Civil actual, tenemos muchas dificultades. Obviamente todo esto lo digo en el campo de la especulación. El Código nuevo todavía no entró en vigencia y veremos cuáles son las consecuencias que toda esta regulación novedosa va a traer. Sigue bastante en todo este tema la reforma del 98. No sé si alguna vez vieron. Rige el principio de libertad de formas, tal cual como aparecía en el Código de Vélez. Esto no cambia. Lo que cambia son la clasificación de las formalidades. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de formas solemnes y no solemnes, ad solemnitatem, ad probationem, en función de si este principio de la libertad de formas aparecía en algunos actos jurídicos? El ejemplo más contundente es el matrimonio. Si el matrimonio no se celebra de acuerdo a las formalidades que la ley establece, lo que ocurre es que la nulidad de las formas trae consigo la nulidad del acto. Eso era una formalidad solemne ad solemnidad. Bien, ahora cambia el esquema. Hablamos de formalidad absoluta y relativa. El principio es salvo que las leyes establezcan una forma determinada para determinado acto jurídico. ¿Cuándo es relativa? Cuando la inobservancia de las formas establecidas por la ley no anula el acto, pero lo modifica, en cuanto a que las partes lo que van a poder reclamarse mutuamente es formalizar el acto de acuerdo a cómo lo establecía la ley. O sea, el principio del 1185 que establece el Código de Vélez para los contratos aparece ahora regulado para las formas de todos los actos jurídicos. Mientras que las absolutas, la inobservancia de las formas, obviamente importa la invalidez del acto. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el principio? Libertad de formas. Relativas, cuando la forma va a modificar el acto jurídico en el sentido de que las partes se van a reclamar el cumplimiento de las formas. Absoluta, cuando el incumplimiento va a traer la nulidad del acto. Y para la prueba, lo que llamábamos ad probationem, cuando el incumplimiento de las formas establecidas por la ley no afecta a la validez del acto, pero sí nos va a impedir a nosotros probar la existencia de un acto jurídico en un determinado plano. Bien. Eso es en relación a todo tipo de documentos. Documentos, la doctrina hablaba de documentos
escritos en general, pueden ser escritos no gráficos, pueden ser fotos, planos, todo tipo de documentos. Cuando estos documentos aparece la expresión escrita, hablamos de instrumentos. Instrumentos que pueden ser públicos o ya no privados, sino particulares. Estos instrumentos particulares pueden ser firmados, donde los vamos a equiparar de alguna manera a los instrumentos privados, o vamos a hablar de instrumentos particulares no firmados. Y además, aclara el código que estos instrumentos pueden hacerse constar en cualquier tipo de soporte, ya no solo el soporte papel. Siempre que su contenido sea legible y siempre que se pueda acceder a su lectura, cualquiera sea el medio técnico que empleemos para acceder a eso. ¿Está? Con lo cual se abre un universo distinto en función de la prueba. Veremos después cuáles son las condiciones de validez a la hora de acreditar fehacientemente un hecho, un acto con estos instrumentos. Los instrumentos públicos, en lo sustancial no varía la regulación del Código de Vélez. Simplemente se simplifica y bastante la enumeración del 979 del Código Civil. Queda subsumido en estos tres elementos: las escrituras públicas, sus copias y sus testimonios, los instrumentos extendidos por los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos legales, y los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está? Todos los demás que aparecían, los registros de los corredores, las acciones, todo eso desapareció de la enunciación. Sí, deberíamos seguir considerando que esta enunciación es meramente enunciativa y no taxativa. Tampoco podemos definir a los instrumentos públicos en función de esta enumeración, sino que lo vamos a definir cuando es público fundamentalmente en función de sus requisitos. Si cumple con sus requisitos, debería ser público. El requisito esencial, requisito subjetivo, es la actuación de un oficial público en su calidad de tal, para que el instrumento obviamente sea público. La capacidad del oficial público, o sea, que esté dentro de su función específica el acto que se va a celebrar. La competencia, sea en la materia, sea la competencia territorial. La compatibilidad, o sea, que las partes que van a celebrar el acto en su presencia, no puede ser el cónyuge, el conviviente, ni puede ser ninguno de sus parientes hasta el cuarto grado. Y entre los requisitos objetivos van a aparecer la firma del oficial público, la firma de las partes y de los testigos, si los testigos son requeridos por la ley para la validez del acto. En cuanto a los presupuestos, que el oficial esté en funciones, si es notificado de una suspensión, tiene que haber sido suspendido a posteriori, no antes. Caso contrario, el acto queda invalidado. No obstante, el Código Civil de Vélez decía, no obstante puede ser válido como un instrumento privado si cuenta con las firmas de las partes. El nuevo Código dice que serán válidos cuando la actuación es de buena fe y las reglas de la apariencia jurídica justificarían la actuación del oficial. Habla también de los defectos de forma, la nulidad del instrumento. Vamos a poder solicitarla cuando tenga raspaduras, enmiendas, borraduras, entre líneas o cualquier tipo de alteración en partes esenciales del instrumento y que no estén salvadas antes de las firmas requeridas. Y vuelve a aparecer esta expresión en el caso de los defectos de forma, que van a valer como instrumentos privados si faltara a la firma de alguna de las partes.
En cuanto a los testigos que pueden intervenir en un instrumento público, son exactamente los mismos del Código Civil. Aparece el principio de la incolumnidad del documento, o sea que lo que el oficial o los testigos han suscrito en un instrumento público no pueden después desdecirse en un testimonio, actuando como testigos en juicio posterior. Y en relación al contradocumento, puede ser invocado a las partes, si existiera un contradocumento realizado como instrumento público, puede ser invocado y alegado por las partes, pero es inoponible a los terceros de buena fe. Hasta ahí no hay prácticamente grandes diferencias con el Código de Deberes. En cuanto a las escrituras públicas, aparecen definidas las escrituras públicas. En el Código de Deberes no está esta definición. Como el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ello que contiene actos jurídicos. Parece también definido qué es el protocolo y los requisitos que el protocolo debe contener. Los requisitos de las escrituras están sistematizados. Este capítulo de las escrituras del Código Civil ha recibido varias modificaciones a lo largo del tiempo, por eso es bastante desprolijo y desordenado. Ahora aparecen prácticamente lo mismo, pero en un orden, en una técnica legislativa distinta. La intervención personal del escribano, esto es novedoso, la calificación de los presupuestos y elementos del acto que va a hacer el escribano y lo va a configurar técnicamente, o sea, el escribano no simplemente va a transcribir aquello que las partes le van a traer para formalizar o pasar por escritura pública, sino que va a asesorar y le va a dar forma. Digamos que es novedoso que aparezca regulado, no es novedoso que los escribanos lo hagan. Debe extenderse en un acto único, tienen que estar escritas a mano o mecanografiadas, aun cuando sean algún procesador de texto. Tienen que ser firmadas sí o sí por las partes, obviamente, aun cuando sean firmadas a destiempo. No pueden ser firmadas a destiempo si se entregan sumas de dinero o se modificara la escritura después de la primera firma. Tienen que ser redactadas en idioma nacional. No puede haber espacios blancos ni abreviaturas. Si hay personas con discapacidad auditiva, hacen falta 2 testigos que prueben, que puedan comunicarse con la persona sordomuda. Recuerden que el sordomudo ya no es un incapaz de hecho, como aparecía en el Código Civil de y esos testigos son los que van a atestiguar. Van a atestiguar que el sordomudo ha comprendido cabalmente el acto que se va a celebrar. Y la acreditación de la identidad de las partes. Hasta acá no hay grandes diferencias con el Código de Deberes. El contenido también, el lugar y fecha, el nombre y apellido de las partes, la naturaleza del acto. La constancia instrumental de la escritura por parte del escribano, el salvado de su puño y letra de las enmiendas, etcétera, etcétera. La firma de las partes y los testigos. Las copias que el escribano va a poder otorgar a cualquiera de las partes. Esto es novedoso, salvo que queden obligaciones pendientes. Si no, se exigía en el Código de Deberes que había que pedir las copias, en este caso por través de juez. Ahora se requiere, basta la conformidad del acreedor para poder obtener una copia. Y aparecen reguladas las actas notariales. Esto también no quiere decir que no hayamos hecho hasta ahora actas notariales, hacemos y montones. Los códigos de procedimiento ya también han abierto el juego para notificar actos procesales a través de un acta notarial. Pero ahora aparece regulado las actas notariales en el Código Civil. Tienen por objeto comprobar algún hecho. O sea, acá no vamos a celebrar un acto jurídico en sí. Aparecen los requisitos de estas actas notariales, el requerimiento, el interés del requirente. No es necesario que el escribano identifique a las personas con las que va a tratar.
No obstante, la persona con la que supongamos que queremos hacer una notificación, los requeridos deben ser informados del carácter, o sea, ese escribano, en qué carácter viene, a qué viene. Tiene que saber que tiene derecho a responder y que si responde lo que responda va a aparecer en el acta notarial. No se requiere la unidad de la escritura, o sea que el acto se puede hacer en distintos momentos. Y no es indispensable la presencia del requirente, o sea, el requirente va a hacer el requerimiento y después el escribano va y hace la constatación del hecho de que se trata. Bien, aparecen los instrumentos particulares no firmados. Esto también puede sonar a novedad, no obstante, vuelvo a insistir, es el Código Civil y Comercial. Hay montones de documentos comerciales que son instrumentos particulares no firmados, como los remitos, documentación comercial, donde no aparece la firma. Pero además, en el 1190 ya el Código Civil hablaba de que los contratos pueden ser probados por instrumentos particulares firmados o no firmados. Quiere decir que esta expresión, esta regulación del 1190 en función de los contratos, ahora aparece para todo tipo de actos jurídicos. Para el Código Civil es todo instrumento escrito que no contiene ninguna firma. Y aclara, el 287 enumera, también es una enumeración no taxativa, cualquier tipo de impreso, pero agrega registros visuales o auditivos de cosas o hechos y registros de palabra o de información, cualquiera sea el medio empleado para aportar estos registros. Con lo cual aparecen reguladas estas novedades que parece que van a ser valiosos, vuelvo a insistir, más allá de cuál será la eficacia probatoria de estos elementos en juicio, amplía el concepto de la prueba documental. En relación a los instrumentos particulares firmados, es lo que conocíamos como el instrumento privado. Lo que aparece como novedad es que los requisitos esenciales del instrumento privado, los actos bilaterales, que era la firma de las partes y el doble ejemplar, desaparecieron ambos. Obviamente, para que sea un instrumento particular firmado, tiene que estar firmado, pero no es un requisito fundamental para provocar la nulidad del instrumento. Como el doble ejemplar tampoco. Ahora vamos a ver, cambia el sistema, pero el doble ejemplar tampoco es un requisito que vaya a invalidar el instrumento. Bien, aparece la firma. La firma recoge la definición que hace Vélez de una nota que aparece en la regulación de los testamentos hológrafos. Porque Vélez cuando hablaba de la firma establecía claramente en el 1012 que la firma tenía que ser el nombre puesto por la persona. En la nota un poco se contradice y habla de las iniciales o la manera particular que tiene la persona de escribir su nombre. Esta es la definición que da el nuevo Código Civil de lo que la firma es. La consecuencia de la firma es que, puesta la firma en el pie de un instrumento, prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en todo el texto. Como novedad aparece la firma digital, equipara la firma manuscrita a la firma digital en consonancia con la ley 25.506 de firma digital. La firma ya no es requisito, lo dijimos. La otra novedad es que, como ya la firma no es un requisito ineludible, admite, cuando una de las partes no pueda firmar el documento o no sepa firmar el instrumento, admite expresamente la firma nuevo o la impresión digital.
que si nos atenemos a la definición de instrumentos privados y los requisitos de los instrumentos privados del Código de Vélez, la doctrina y la jurisprudencia indicaban que la firma ruego y la impresión digital, salvo que fuera una escritura pública, no eran admitidas como tal. El Código Civil lo admite para los instrumentos privados. En el caso de la firma ruego, exige la presencia de 2 testigos que van a firmar a ruego de la parte que no sabe o no puede firmar. Y la impresión digital, simplemente hay que dejar constancia en el instrumento de que fulano de tal no sabe o no puede firmar y que en consecuencia va a poner la firma digital. Después vamos a ver, yo esquematicé todos la fuerza probatoria de todos los instrumentos juntos para poder comparar unos y otros, me parece que va a quedar más claro. El reconocimiento de la firma es exactamente igual que en el Código de Vélez. O sea, siempre que me presenten un instrumento que está donde se me atribuye la firma, tengo la obligación de expedirme, como excepción al silencio, como manifestación de la voluntad. Tengo obligación de expedirme si la firma es o no es mía. En caso de que sean herederos que se le impone un instrumento con la firma del causante, pueden limitarse a decir que no saben si es o no es del causante. La autenticidad de la firma se prueba por cualquier medio, de todas maneras el medio más idóneo sigue siendo la pericia caligráfica en el caso de la firma manuscrita. En el caso de la firma digital, serán otros elementos de prueba técnicos distintos. Sí. ¿Alguien preguntaba? El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento, obviamente. Lo que no aparece es la expresión que tenía Vélez de que el instrumento privado debidamente reconocido se equiparaba a un instrumento público. ¿Está? Esa expresión ya no aparece. Reconocido el instrumento no puede ser impugnado por el firmante, salvo vicios en el reconocimiento. Y cuando habla de reconocimiento, habla del reconocimiento que se hizo en juicio, o el reconocimiento que se hizo ante escribano público, o sea, las firmas certificadas por escribano público. La prueba resultante de un instrumento con la firma reconocida por las partes no puede ser dividido, o sea, todo el instrumento es prueba. No puedo tomar estas partes sí, esta parte no. Forma, sí, parte de la prueba. Después habrá que ver la apreciación que haga el juez de esos medios de prueba. Sí. A mi juicio sí queda zanjado, porque habla, cuando enumera los instrumentos públicos, dice los escribanos o los funcionarios que tengan facultades para celebrar ese tipo de actas. Y el secretario de un juzgado, en definitiva, tiene funciones esencialmente de dar fe de los actos que se celebran en los juzgados. Con lo cual, a mi juicio, en esa expresión estaría zanjada esta cuestión que vos bien planteaste. Que aclaro, en mi interpretación, veremos qué pasa después. No lo dice expresamente, si me lo preguntás, no lo dice expresamente. Pero tomando este inciso, es el 2, que te acabo de enunciar, me parece que quedaría ahí zanjada esta cuestión. Me da la impresión. O sea, que lo podríamos... Sí, de una forma y de otra, o sea, es una discusión eterna y que no está zanjada, o sea, no es que hay un plenario que ha definido para un lado o para el otro. Me parece que tenemos más elementos hoy en el Código Civil para defender la postura de que sí. Bien. Bien, aparece regulado el instrumento firmado en blanco. El firmante puede impugnar su contenido si prueba
que fue llenado contra sus instrucciones, solo lo puede firmar por escrito si hay principio de prueba por escrito de que fue llenado contra sus instrucciones, y el desconocimiento del contenido no puede afectar a terceros de buena fe. Distinta es la solución cuando el instrumento ha sido sustraído de quien lo emitió. La sustracción puede probarse por cualquier medio de prueba, y probada la sustracción, el contenido del instrumento no es oponible al firmante, salvo frente a terceros de buena fe. El Código Civil de Vélez dice que no es oponible a terceros en ningún caso. El nuevo código dice que es oponible, salvo cuando se trate de terceros de buena fe. Bien, ¿qué pasa con las enmiendas? Porque esto viene a suplir de alguna manera la cuestión del doble ejemplar. El doble ejemplar en los actos jurídicos bilaterales lo que daba era el resguardo de que si la otra parte adulteraba el instrumento, mi ejemplar no tenía esa adulteración, entonces yo tenía la seguridad de que no iba a ser adulterado el instrumento. Ese requisito desapareció, pero aparece esta regulación, a mi juicio, a modo de reemplazar esta inseguridad que trae la desaparición del doble ejemplar como un requisito de validez del instrumento. Cuando hay enmiendas en el instrumento, las enmiendas, si afectaran a partes esenciales del acto, pongamos la suma al precio en una compraventa, si afectara a partes esenciales del acto, tienen que ser salvadas debajo y con la firma de todas las partes. ¿Está? No importa si no se cumple con este requisito, no importa igual la nulidad del acto, pero el juez decidirá, amplitud de criterio en la prueba, si la enmienda no firmada reduce o no la fuerza probatoria de ese instrumento. La fecha cierta sigue el criterio, no es oponible a los terceros, la fecha cierta en los instrumentos privados. Los instrumentos privados no tienen fecha cierta. Adquiere fecha cierta no enumera situaciones como el Código de Vélez, sino que dice sencillamente que adquieren fecha cierta si ocurre un acontecimiento del que resulte, sin dudas, que a partir de esa fecha el documento ya existía. Es lo mismo que introducirlo en un expediente administrativo, en un expediente judicial, protocolizar. O ocurre un hecho que me indica que no pudo haber sido firmado después, la muerte de uno de los firmantes o la amputación de los brazos de alguno de los firmantes, un hecho concreto que me dice si falleció tal día, debió haber sido firmado antes de ese día, no, nunca después. Sí. Volvamos. Sí. Sí. No lo exige. No, a ver, no te dice que no lo hagas. Y vos como buen abogado le vas a seguir recomendando a tus clientes que lo hagan. Lo que estoy diciendo es que la falta del doble ejemplar no trae la invalidez del documento. Sí. Y puede darse. Puede darse. Sí, creo que sí. O sea, tengo las mismas dudas que vos en cómo va a funcionar. Sí, lo que pasa es que aparece en el nuevo Código Civil normas de los contratos de consumo y aparece, o sea, tiene un espíritu distinto para salvar esto que vos decís. Veremos si después funciona o no funciona. Sí. Sí. No se exige. Y si no tiene el documento, evidentemente que no lo va a poder probar. ¿Está? Bien. ¿Estamos claros hasta acá? Bien.
La correspondencia epistolar, las cartas misivas, que siempre fue un tema, cada vez se usa menos la correspondencia epistolar, es un tema que tiene mucha trascendencia cuando hablamos de divorcios y aparecen las cartas que el marido le escribe a la tercera mujer ajena al matrimonio, si son admisibles, no son admisibles como elemento de prueba, porque aparece el principio constitucional de la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles públicos, privados. Bien, el Código de Vélez decía que no se podían presentar en juicio la correspondencia emanada de terceros. ¿Está? No obstante, el nuevo código, la novedad que trae es que se admiten las cartas misivas como medio de prueba, estén firmadas o no estén firmadas. Si está presentada por una de las partes, requiere el consentimiento del remitente, o sea, si está presentado por un tercero en el juicio, requiere, además del consentimiento del remitente, requiere el asentimiento del destinatario. Cumplidos estos requisitos, puedo presentar válidamente, ya sin discusión, una carta misiva como medio de prueba. Bien, vamos a ver los efectos probatorios que tienen estos... Sí. Cualquiera sea el medio. Sí, ahí entra... Sí, claro, ahí entra el tema del correo electrónico, el mensaje de texto, sí, cualquier soporte. El tema será la eficacia probatoria, que ahora lo vamos a ver. La eficacia probatoria que esos instrumentos o documentos que quisieras presentar en juicio pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque en el caso del mail, por más que me siente frente a la pantalla de mi computadora con un escribano y lo abra, voy a probar que tal día, a tal hora, yo abrí este correo que proviene pareciera provenir de la computadora de fulano de tal, o que el autor sería, pero no lo puedo probar fehacientemente, ni de que viene de su cuenta, ni que fue escrito por la otra persona. ¿Está? Sí. A ver. Sí. ¿Dónde quedaría? En cuanto a la forma, es que no varía mucho la forma. No sé a qué te referís. Sí. Sí. La misma validez. No ha cambiado. O sea, lo que yo creo que toda esta regulación, el Código Civil en general, el nuevo Código Civil, lo que trae es como soltar un poco el corsé de la rigidez que en algunos aspectos tenía el Código de Vélez, para introducir todas estas modificaciones tecnológicas como medio de prueba. ¿Está? ¿Cómo va a ser en el futuro? Y lo veremos sobre la marcha. Tengo las mismas dudas e inquietudes que tienen todos ustedes. Les digo lo que se me ocurre que pueda ocurrir o que vamos a poder hacer en el futuro. Veremos si después nos dan la razón o no. ¿Sí? Supongo que los jueces tendrán las mismas dudas a la hora de resolver. Bien, vamos a ver la validez de los instrumentos en los distintos tipos de instrumentos que hemos visto. Los instrumentos públicos sigue el principio de que gozan de entera fe en todo el territorio de la República. Ahí no cambia. ¿Hacen plena fe sobre qué? Sobre las cláusulas dispositivas del instrumento. O sea, aquellas que han pasado delante del funcionario o del escribano.
De estas se hace plena fe. Y si yo quiero impugnar alguna de estas cláusulas, deberé redarguir de falsedad al instrumento civilmente o criminalmente. Las cláusulas enunciativas son las manifestaciones de las partes, lo que las partes se dijeron delante del funcionario, pero que no efectivamente no pasaron por delante del funcionario. El caso típico es cuando dice el precio de tantos pesos que fue pagado antes de ahora. El escribano no vio que se pagó el precio, no vio que no pasaron los billetes delante de él, no fueron contados delante de él. Eso es una cláusula enunciativa. ¿Está? Si yo quiero impugnar esa cláusula enunciativa, no voy a necesitar redarguir de falsedad, no es una cláusula dispositiva, no hace plena fe, voy a poder probar que eso no fue así, veremos cómo, las transferencias que se hicieron, etcétera, etcétera. En esto no hay diferencias sustanciales con el Código de Ley. En relación a las actas notariales aparecen reguladas como novedad y lo mismo, su valor probatorio se circunscribe a aquellos hechos que han sido pasados ante el escribano o que el escribano verificó su existencia o verificó el estado, ¿no?, de algún objeto. Cuando hacemos certificar las fotografías del daño del auto. Sí. Sí, puede ser. Puede ser y debería dejar la boleta de depósito en el protocolo. Ahí sí, es distinto. Sí. Es que en realidad ese antes de ahora tiene muchas implicancias y se hace por muchos motivos. Sí, sería una manera. De hecho, es lo que normalmente se hace, sobre todo cuando en la compraventa interviene el banco como prestador, se hace en el banco directamente. Y son todas transferencias bancarias. Eso queda subsanado definitivamente. Bien. Bien, vamos a ver los instrumentos particulares. Los instrumentos particulares firmados o instrumentos privados. Reconocida la firma, importa el reconocimiento de todo el contenido del texto que suscribí. Pero ya no se equipara a un instrumento público. La impresión digital, que dijimos que se podía poner, vale como principio de prueba, pero no tiene el mismo valor que la firma. Porque si yo puse la impresión digital, puedo impugnar el contenido del acto, mientras que si del documento, mientras que si yo lo firmé, no puedo impugnar. Esa es la diferencia. En cuanto a los instrumentos particulares no firmados, que acá entra todo lo que decíamos, el mail, los Facebook, todos las formas de comunicarse que hoy tenemos y que no son las cartas misivas, van a ser apreciados por el juez en cada caso. O sea, no hay una regla genérica que nos permita establecer cuál es la validez probatoria de esos instrumentos, sino que el juez los va a tener en cuenta en cada caso, ponderando estos acápites que el código pone. La congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad de los textos que nosotros aportamos, los usos y prácticas del tráfico. Esto tiene que ver sobre todo en relaciones comerciales. Las declaraciones precedentes y la confiabilidad, creo que acá está el secreto, la confiabilidad de los soportes utilizados. En la medida en que podamos probar la confiabilidad de los soportes utilizados, será factible. Esto es una cuestión técnica más que jurídica. Bien, no sé si quedó claro hasta aquí, porque como vamos a pasar a otro tema que nada que ver. Sí. Sigue rigiendo la ley de firma digital, o sea, aparece la firma, cuando el Código Civil y Comercial habla de la firma,
no habla solo de la firma manuscrita, sino que también habla de la firma electrónica. Equipara la firma electrónica para todos estos efectos que los instrumentos privados tienen a la firma manuscrita. Pero aparece regulada la firma digital en la ley 25506. Bien. Hay una serie de vicios que no son vicios de la voluntad, sino que son los llamados vicios de la buena fe, o también llamados vicios de los actos voluntarios. Entre ellos aparecen tres institutos que son la lesión, la simulación y el fraude. La lesión estaba incluida en el 954 por la 17711. El texto, el 332, es el que lo regula hoy en el Código Civil. La novedad es que aparece no entre los actos voluntarios, sino que aparece dentro de los hechos y actos jurídicos como vicio de los actos jurídicos, o sea, adquiere cierta autonomía. Prácticamente transcribe el artículo 954 con muy poquitas diferencias. Una diferencia es que en lugar de hablar de ligereza, dice cuando hay lesión, cuando una de las partes actúa con ligereza, cambia la ligereza por la debilidad mental, más en consonancia con la regulación que hace de la incapacidad de ejercicio, y suprime el plazo de prescripción, que el 954 lo establecía de 5 años, y pasa a ser de 2 años, ya regulado directamente en el capítulo de las prescripciones. Con relación a la simulación, mantiene la definición del Código Civil, textual. Cambia la clasificación. Vélez las clasificaba en absolutas y relativas. Absoluta, cuando está simulado todo el acto. El caso típico de que simulamos una compraventa para eludir los acreedores de la acción de los acreedores del vendedor. Y es relativa cuando le damos a un acto una apariencia distinta, el caso del padre que simula venderle a uno de los hijos, pero en realidad le está donando en perjuicio de los otros, de la legítima de los otros hijos. Bien. Cambia, estas clasificaciones de Vélez desaparecen todas, se sistematiza y se simplifica el régimen. Y la simulación, en principio, puede ser lícita o ilícita. Si la simulación es lícita, no perjudica a nadie, no está prohibida por la ley, no tiene ningún efecto. O sea, no tiene ningún efecto, no tiene ninguna sanción, tiene el efecto del acto, tiene plena validez. Si la simulación es ilícita o perjudica a un tercero, entonces sí, ahí podemos provocar la nulidad del acto. Si esta simulación ilícita es relativa, en estos efectos lo que se busca es, mucho más que en el Código de Vélez, proteger al acreedor de una de las partes del acto simulado. Los efectos es, el efecto de la acción de simulación va a ser obviamente la nulidad del acto. No obstante, si el acreedor adquirente del simulado lo ejecuta al bien de buena fe, o sea, vendo la casa a otra parte, simulamos esa venta para eludir mis acreedores, pero quien compra, a su vez el acreedor de buena fe le ejecuta el bien, la simulación no va a ser oponible a este acreedor de buena fe. ¿Sí? Sí. Tercero, subalquirente de buena fe, tampoco le va a ser oponible. Hay un tercero que compra o adquiere el inmueble, tampoco le va a ser oponible la nulidad. Salvo que haya sido cómplice, con lo cual no es de buena fe, o salvo que lo haya adquirido a título gratuito. Si de la simulación implicara daños y perjuicios para el acreedor, son responsables solidariamente el deudor, el contratante de mala fe del acto simulado y el tercero adquirente, si adquirió a título gratuito en la medida de
de su enriquecimiento, o sea, lo que se benefició como consecuencia del acto gratuito. La acción de simulación entre partes, en principio las partes de un acto simulado no tienen acción entre sí, salvo que ninguna de las partes se beneficie con el acto simulado, y la prueba va a ser el contradocumento, obviamente. Y de terceros, la acción, si viene de terceros, ¿quién tiene legitimación activa? Cualquier tercero que se vea perjudicado en sus intereses por el acto simulado. ¿Por qué medios lo puedo probar? Por cualquier medio. Después habrá que ver la validez que tiene esos medios de prueba. Bien, la acción revocatoria o pauliana era la acción por la cual los acreedores podían revocar un acto porque decía el fraude a los acreedores. El nuevo código no lo llama acción revocatoria, sino que lo llama declaración de inoponibilidad, la verdad que es más preciso. Mantiene los lineamientos del Código Civil, pero cambia la técnica legislativa. Ya no requiere que el acreedor sea quirografario para intentar esta acción, sino que cualquier tipo de acreedor puede intentar la acción. Y los actos pasibles de impugnación por la declaración de imponibilidad no son solamente los actos de disposición, sino también los actos de renuncia o de omisión, o sea, cuando el deudor omite hacer los reclamos de sus propios créditos para mantener su estado de insolvencia y no cubrir los créditos de sus deudores. Como requisito desaparece el estado de insolvencia del deudor, se mantiene que haya causado o agravado la insolvencia del deudor, que el crédito sea por causa anterior al acto, y se agrega que quien contrata a título oneroso con el deudor haya conocido o debido conocer que el acto agravaba o provocaba la insolvencia del deudor. Los efectos, reitera el esquema del acto simulado en cuanto a los adquirentes de buena fe, en cuanto al acreedor de buena fe, pero los efectos no provocan la nulidad del acto, sino que lo que provoca es la inoponibilidad frente al acreedor que resulta triunfante de una acción de declaración de inoponibilidad. La acción se extingue si quien adquiere el bien da garantías suficientes o desinteresa al acreedor, tal como estaba establecido en el Código de Bienes. ¿Está? El esquema es exactamente igual, se los muestro, pero no lo repito, en honor a la brevedad. Bien, y pasamos a las modalidades de los actos jurídicos. También esto aparecía regulado con las obligaciones dentro de las obligaciones modales. Clasificaba Vélez las obligaciones puras y simples, distinguiéndolas de las modales, y allí regulaba la condición y el plazo, y dentro de la condición aparecía por ahí el cargo. Ahora aparece dentro de los hechos y actos jurídicos, con lo cual es aplicable a todo tipo de hechos y actos jurídicos, salvo que la ley diga lo contrario. Son la condición, el plazo y el cargo. La condición cambia la subordinación. Ya no habla de la adquisición o resolución de un derecho, sino que habla de darle eficacia, plena eficacia o resolución a un acto jurídico. La novedad es que la condición ya no requiere ser futura. Lo propio de la condición es que la obligación aparezca subordinada o el acto aparezca subordinado a un hecho futuro e incierto. Ya no requiere ser futura. La condición puede ser un hecho pasado o presente, pero que las partes desconozcan si existió o no existió. Desaparecen todas las clasificaciones en suspensivas y resolutorias, hay una única regulación, y desaparece también el principio de indivisibilidad. En cuanto a las condiciones prohibidas, el esquema es el mismo: los hechos imposibles, contrarios a la moral, contrarios a la ley, cuando depende de la voluntad del obligado, las condiciones dispositivas o potestativas. En este caso, lo que anula es el acto, mientras que cuando afecta de modo grave la libertad de las partes, le impone
como condición un domicilio determinado, cambiar estado civil, etc., lo que anula es la cláusula de la condición. En el caso de la inejecución de la condición, la ejecución no se cumple, que es lo que sucede, elimina la casuística del Código Civil, pero hay una regla que dice que el incumplimiento de la ejecución no puede ser invocada por aquel que impidió que la condición se cumpla. Los efectos no opera retroactivamente, esto cambia radicalmente los efectos según el Código de Vélez, salvo que las partes hayan acordado algo distinto. La otra novedad es que se pueden pedir medidas conservatorias, hasta tanto se cumpla la condición, está en suspenso la eficacia del acto, puedo pedir medidas conservatorias sobre el bien objeto del acto, o viceversa, si está sujeto a una condición resolutoria, puedo pedir medidas conservatorias. En cuanto al cumplimiento de la condición, si es suspensiva, obliga a las partes a entregarse aquello que se habían obligado; si es resolutoria, la entrega recíproca de aquello que se habían entregado. Y si no se cumple la condición suspensiva, si el acto se hubiese ejecutado antes del cumplimiento, las partes deben restituirse lo que habían entregado, salvo los frutos. Hasta acá también exactamente igual que el Código Civil. El plazo. Se eliminan todas las clasificaciones que había de plazo suspensivo, resolutorio, cierto, incierto. El beneficiario del plazo aparece ahora el deudor y no las partes, como en el Código de Vélez. Si hago un pago anticipado ya no está prohibido, pero no puedo repetir el pago que hice en función de que lo hice por adelantado. Y en cuanto a la caducidad de plazos, hace una mera enunciación, la quiebra del deudor. Si el deudor disminuyera por acto propio las seguridades otorgadas para el cumplimiento del acto, o si no constituyera las garantías prometidas. También aparece simplificado con mejor técnica legislativa. El cargo adquiere autonomía, ya no está regulado junto con la condición, sino como una modalidad más. Es una obligación, está definido como una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho, con lo cual no se zanja también una discusión doctrinal si esto solamente era para actos a título gratuito o liberalidades, o si se aplica a todo acto jurídico. Sigue siendo aplicable a cualquier tipo de actos jurídicos. En principio el cargo no afecta, como obligación accesoria, no afecta a la eficacia del acto principal, en caso de dudas, salvo que haya sido impuesto como condición suspensiva o resolutoria. En ese caso sí afecta a la eficacia porque lo suspende o lo resuelve. Salvo que haya dudas si está impuesto como condición resolutoria o suspensiva, en ese caso se interpreta que tal condición no existe. Y es aplicable a todo tipo de actos jurídicos, no solo a las liberalidades. En cuanto al tiempo de cumplimiento, aparece plazo con unas S, disculpen. En cuanto al tiempo de cumplimiento, se puede fijar un plazo. Esto también era una duda que aparecía en el plazo como estaba regulado en el Código de Vélez. Si el plazo es indeterminado, deriva la normativa pertinente del plazo y tendré que hacer la acción para pedirle al juez que fije un plazo. Lo que hay que tener en cuenta es que el artículo 25959 del nuevo Código Civil dice que si prescribió la acción para pedir al juez que fije el plazo, también prescribió la acción para reclamar el cumplimiento del cargo o de la obligación de que se trata. En cuanto a la transmisibilidad, los actos que están afectados por un cargo pueden ser transmitidos. Quien recibe el derecho puede ejecutar el cargo, salvo que sea también intuito persona. No lo puede ejecutar otra persona que no sea la persona que ha sido beneficiada originalmente. Y entramos en el tema de la ineficacia de los actos jurídicos. Es el tema de las inoponibilidades y el tema de las nulidades.
de los actos jurídicos. Lo que hace el Código Civil y Comercial es, en un único capítulo, regular todo lo que hace a la ineficacia del acto jurídico, sea por inoponibilidad, sea por nulidad. Cuando hablamos de nulidad, es que el acto pierde plenamente los efectos a los cuales estaba destinado, y por lo tanto esa pérdida de efecto es para las partes y para todos los terceros. Mientras que por inoponibilidad, el acto no tiene efectos respecto del tercero, de un tercero en particular, dependiendo del caso. Hay una regulación general de la inoponibilidad que en el Código de Vélez no había. Y dice de ambas que pueden arguirse, sea por acción o sea por excepción. Aparecen dos nuevos institutos. La posibilidad de la conversión, cuando un acto, es decir, el espíritu que tiene el Código es el de la conservación de los actos jurídicos. No la rigidez del Código de Vélez de que si el acto era nulo y no teníamos muchas más alternativas. Entonces aparecen figuras que permiten de alguna manera aflojar este sistema rígido del Código de Vélez. Esta es una, en la posibilidad de la conversión de un acto. El 84 dice que el acto nulo puede convertirse en otro distinto y válido cuyos requisitos esenciales satisfaga. O sea, no cumplió con las formas de este acto, pero podemos convertirlo en este otro. Siempre que el fin práctico perseguido por las partes, o sea que la intención de las partes sigue siendo lo relevante, siempre que el fin práctico perseguido por las partes permita suponer que ellas lo hubieran querido así, de haber sabido que celebrado como lo celebraron iba a ser afectado por nulidad. Lo otro es que receta el acto indirecto, que era una construcción de la doctrina, la validez de un acto jurídico que se opta para obtener como resultado los efectos de otro. El caso típico de que como garantía del pago de un crédito te transfiero, por ejemplo, el dominio de un automotor. En realidad ese dominio del automotor no es una compraventa o una donación, en realidad es una suerte de prenda lo que estoy haciendo, una garantía del cumplimiento de una obligación. Los requisitos de validez de estos actos, o sea, la edad validez, aparecen regulados en el Código Civil. Los requisitos de validez de estos actos es que no hayan sido otorgados para eludir una prohibición legal o para perjudicar a un tercero. Mientras no incurran en esas condiciones, el acto es válido. El código termina, si ustedes se acuerdan, o les ha tocado lidiar alguna vez con una nulidad, la doble clasificación que hace el Código de Vélez en nulidades, actos de nulidad absoluta y nulidad relativa, y actos nulos y actos anulables. Con la particularidad de que Vélez no define ninguna de las cuatro clases, sino que todo ha sido una construcción doctrinaria y jurisprudencial que permite decir que un acto es anulable cuando requiere una investigación del juez para llegar a que está viciado y que por tanto corresponde la sanción de nulidad, mientras que es nulo cuando la nulidad aparece manifiesta, y los actos son nulos de nulidad absoluta cuando lo que se busca proteger con la sanción de nulidad es alguna cuestión de norma de orden público, mientras que lo son de nulidad relativa cuando lo que se busca proteger es el interés de algún particular. Esta doble clasificación de Vélez desaparece en el nuevo Código Civil y nos quedamos simplemente con las nulidades absolutas y relativas. Las nulidades son absolutas exactamente como construyó su definición la doctrina y la jurisprudencia, cuando el acto contraviene el orden público, la moral o las buenas costumbres. Estas son sus consecuencias. El juez puede, no debe, como decía el Código de Vélez, puede declararla de oficio, no requiere ser manifiesta, puede alegarla el Ministerio Público o cualquier interesado,
no puede ser saneada por conversión, y la acción además es imprescriptible, la acción de nulidad. Mientras que las nulidades absolutas protegen el interés de una persona determinada, solo puede declararse a pedido de esta persona. Puede invocarle a la otra parte si es que actuó de buena fe y sufrió un perjuicio importante, y puede ser saneada, esto sí es una novedad, que pueda ser invocada por la otra parte, y puede ser saneada por conversión o por prescripción. Habla también de la nulidad total o parcial. La nulidad es total cuando afecta a todo el acto, la nulidad es parcial cuando afecta a alguna cláusula del acto. Si afecta alguna de las cláusulas, hay que ver si las cláusulas son separables o inseparables. O sea, si puedo sacar la cláusula sin afectar en lo esencial el acto jurídico, o si afecta esencialmente el acto jurídico. Si las cláusulas son separables, no afecta la validez de las otras. Si las cláusulas son inseparables, obviamente va a afectar, por más que la nulidad sea parcial, todo el acto jurídico. Ahora, si las cláusulas son separables, aparece este instituto de la integración, donde el juez puede integrar el acto reemplazando las disposiciones inválidas por otras válidas, o sea, suple la voluntad de las partes. Tiene que ser de acuerdo con la naturaleza del acto y respetando los intereses perseguidos por las partes al celebrar, o sea, vuelve a aparecer la trascendencia de la intención de las partes al momento de la celebración del acto. Esto aparece también como una novedad. Los efectos de las nulidades no varían sustancialmente en la del Código de Vélez. Vuelven las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del acto, con lo cual obliga a las partes a restituirse lo que se hubieran entregado recíprocamente en función del acto celebrado, y rigen las reglas de la tenencia y la posesión de buena fe en relación a los percepción de frutos, gastos de conservación, etcétera, etcétera. Mantiene la regla de que los actos nulos no producen los efectos buscados por las partes, pero pueden dar origen a reclamos de daños y perjuicios. O sea, el acto perdió su eficacia, pero si alguna de las partes es responsable de nulidad, puede ser pasible de la obligación de indemnizar daños y perjuicios. Y mantiene la regla de la protección del tercero adquirente de buena fe, que eso era para el caso de los terceros adquirentes de buena fe de cosas inmuebles. Ahora la novedad es que equipara los bienes muebles registrables a las cosas muebles a los efectos de este artículo. Y la excepción, que no hubiera intervenido el titular del derecho, también estaba en ley. La confirmación del acto, tampoco hay grandes variaciones en cuanto al Código de Vélez, solo es aplicable a las nulidades relativas. Dijimos que las absolutas no son pasibles de saneamiento por conversión. Requiere que haya desaparecido la causal de nulidad, que quien pudo articular la nulidad del acto manifieste su voluntad de tenerlo por válido. Puede ser por la conversión hecha en forma expresa o tácita. Si es expresa, requiere las mismas formalidades que el acto que se va a convalidar. Debe contener la mención de la causa de nulidad, de la desaparición de la causa, la manifestación de la voluntad de confirmación, y si es tácita, resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo, siempre que pueda ser saneado, que sea realizado con conocimiento de la nulidad del acto o por otro acto del que se desprenda de forma inequívoca la voluntad de confirmación. Los efectos son retroactivos. Si fuera un acto entre vivos, a la fecha de la realización del acto. Y si fuera un acto de última voluntad, a la fecha de fallecimiento de quien lo celebró. Y en ningún caso podrá la conversión o confirmación afectar los terceros de los derechos de los terceros de buena fe. La inoponibilidad no aparecía regulada en el Código de Vélez. Es cuando el acto es ineficaz, como dijimos, para determinadas personas, pero sigue siendo perfectamente válido para las partes
y para el resto de los terceros. Tiene efectos solo respecto a terceros, no afecta su validez para las partes y son las leyes las que regulan cada caso concreto. Nosotros vimos el instituto de la acción de declaración de inoponibilidad en el caso del fraude a los acreedores. Puede oponerse en cualquier momento la acción, salvo que ocurra la prescripción o la caducidad de los plazos. Y en el último punto de este libro primero, aparecen algunas regulaciones sobre la transmisibilidad de los derechos en general. Esta regulación en el Código de Deberes aparecía en el libro cuarto antes de empezar a regular las sucesiones. El principio es que todo derecho es transmisible por acuerdo, es algo que haya acuerdo de partes en que no va a ser posible esa transmisión, que esté prohibido por la ley, o haya la transmisión implique alguna transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. La regla general es que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Y habla después de los sucesores a título universal y a título singular. La única diferencia es que cuando define los sucesores a título universal, cambia, Pérez hablaba de la parte alícuota, habla en este caso de una parte proindivisa, con lo cual queda mucho más claro a qué se está refiriendo. Y esto es todo lo que hay en función a los hechos y actos jurídicos y a las distintas modificaciones que aparecen en el nuevo Código Civil y Comercial. Si tienen alguna pregunta.